chamacas refulgentes, mis chamacos claroscuros. Ah, México, nuevo presidente, nuevo rumbo. Bueno, eso dicen. Pero como nos dejó clarísimo el mismísimo Tenebroso en su último monólogo, el cambio de Claudia Sheinbaum parece ser más bien un copy-paste de su querido AMLO. Acompáñenme a ver esto. El tiempo se pasa volando y ya llegamos al primer mes de la presidencia con A, de la presidenta con A, Claudia con A, Sheinbaum con M, Pardo con O. Con A de presidenta, con A de A. Tenebroso, en su estilo irreverente, nos introduce a esta nueva era femenina, que de femenina tiene poco y de AMLO bastante. ¿Cuántos ya sienten esa vibra fresca en el Palacio Nacional? No. ¿No? Pues parece que Tenebroso tampoco. Les dirán que con ella ha llegado un rumbo luminoso, un mando confiable, la certeza de la paz y la seguridad, la ratificación de la vida democrática, el sueño de la justicia, de la igualdad, de la mano firme pero siempre justa, de la razón y el conocimiento, el augurio de un México mejor para todos. Eso les van a decir muchos, pero casi siempre la propaganda se usa para distraer al respetable y tapar el cochinero que se pudre debajo de la alfombra. Es que, claro, con todo lo que hemos visto en los últimos años, solo faltaba ponerle un filtro de Instagram a la política. Tenebroso aquí nos está diciendo que el cambio de Claudia viene en el mismo paquete de esperanza y justicia, pero con la misma alfombra bien sucia. Es la continuidad de la locura. Es el auténtico segundo piso de la destrucción que arrancó en 2018 y que no terminará hasta que no quede patria que defender. El segundo piso, no sabemos si habla de la política o de la infraestructura que AMLO dejó incompleta. La cosa es que Claudia, en vez de romper el molde, parece dispuesta a repetirlo hasta que no quede México por reparar. ¡Qué miedo! Claudia sigue usando las mismas frases ya muy trilladas que le funcionaron al viejo, ¿no? Que si los conservadores, que si los adversarios, que si los oligarcas, que los buenos y los malos, que si el pueblo y los traidores, que si la voluntad del pueblo, que es el pueblo el que pone y quita, que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Exacto, el mismo menú, pueblo feliz, conservadores malos y esos que se oponen. Pareciera que Claudia se lleva la herencia completa del discurso amlista. ¿Alguien más siente que está viendo una película que ya se sabe de memoria? Claudia es la cuña con A, que debe cancelar el Estado de Derecho, que nos costó un huevo, y la vida democrática, que nos costó el otro. Claudia es la palanca con A, que apuntala a la obsesión andresiana de mandar al diablo las instituciones. La cuña con A. Parece que, en vez de presidenta, es la albacea con A de AMLO. La misión de Claudia, según Tenebroso, es continuar esa épica cruzada de mandarlo todo por el caño. ¿Estamos viendo el episodio final de la telenovela La 4T? Quieren ser la República Obradorista Mexicana con su capital, Amlópolis. Amlópolis, ¿qué tal? Solo en México podríamos tener un nombre así para nuestra nueva república. Vaya cambio, Claudia. Queda claro que, aunque haya nuevos nombres, la historia es la misma. Perdóname, Clau. Perdón que lo diga así, carajo, perdón. Pero alguien lo tiene que decir. Ojalá que toda esta retahíla de pendejadas que acabo de decir no dinamiten el factor de estabilidad con el que cuenta el país. Así que ahí lo tienen, amigos, un México que cambia de rostro, pero no de libreto. Como diría Tenebroso, ojalá que esta retahíla de pendejadas no acabe por dinamitar el país. Y mientras, seguiremos atentos a esta novela de La Cuña con A, que promete más capítulos de aquí al 2030. Nos vemos en el próximo comentario, con mucho A de AMLO. ¡Es cuanto! ¡Órale!